Bienvenidos a esta demostración del programa Lightstar 4D OrtiPlus, que es para toda la parte de cálculo, que es el LightCalc, y la parte de gestión de datos fotométricos. Empezamos demostrando cómo podemos, a través del Lightstar 4D, manejar los datos fotométricos. El módulo PhotoView OrtiPlus. Entramos en el programa y desde aquí tenemos que utilizar los datos que hemos ensayado en nuestro laboratorio. Por ejemplo, aquí tenemos los datos medidos a través de nuestro goniofotómetro y simplemente arrastramos y pegamos. Esto es un ensayo de tipo fotométrico, es decir, que se ha realizado a través de un luxómetro. Después, desde aquí, yo puedo importar todo el apartado de color, es decir, simplemente arrastro y pego la fotometría, la gonioespectrometría, que es esta. Tengo ahora que definir el estándar. En este caso definimos el estándar de Europa. El programa me permite de importar con dos tipos distintos de estándar, que es el estándar norteamericano y el estándar europeo. Una vez que importamos, el programa me muestra una pantalla donde resume todos los espectros que se han medido en cada posición de nuestra malla de ensayo, y para cada posición nosotros tenemos un espectro distinto con sus propios parámetros, que una vez que hemos terminado de analizar en caso los distintos espectros, puedo confirmar y el programa automáticamente me hace la importación de los distintos valores. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz que en intensidades, utilizando un luxómetro, es decir, un ensayo de tipo fotométrico, realizamos un ensayo con 200 puntos, en cada uno de los 200 puntos vamos a poner un espectro, es decir, que nuestra matriz viene a ser una matriz de 200 por 400 de más de 80.000 valores. Claro, desde aquí el programa no conoce el tipo de ensayo que llega y me lo pone automáticamente como lumínico, es decir, visual. Desde aquí yo lo puedo convertir en horticultura y automáticamente el programa me propone el gráfico aquí, donde se resumen todos los parámetros en horticultura. Aquí podemos ver el espectro. Tenemos que decir que una vez que hemos hecho la importación, el programa ha realizado una integración, es decir, ha realizado un espectro único que viene de la integración de todos los distintos espectros que yo puedo encontrar aquí y seguir analizando uno por uno los distintos espectros, porque hay situaciones donde es muy importante saber cómo sale el espectro en cada posición, porque tenemos también en unas veces cuando utilizamos unos proyectores particulares y proyectores, por ejemplo, luminarias que no han sido realizados de forma correcta, que hay una desviación entre la vertical, es decir, a gamma cero, y a gamma 90. Es decir, que hay veces que hay una desviación y cuando nosotros pasamos desde ángulos bajos a ángulos más altos, entramos en una zona donde, por ejemplo, la luz pasa desde una luz blanca a una luz amarilla. Y esto se puede ver muy bien con la gonioespectrometría. Regresamos al gráfico típico del sector horticultural. Aquí tenemos que
la definición que estamos utilizando un rango entre 400 y 700, es decir, que nosotros hemos medido nuestro espectro en un rango de 380 a 780, pero para analizar el tema horticultural tenemos que seleccionar un rango más estrecho, entre 400 y 700 nanómetros. Pero el programa me permite de ser flexible y yo puedo, en función de las necesidades, analizar rangos distintos. Esto puede ser interesante. Aquí el programa me permite de seleccionar, sin mostrar el gráfico de Mecri, que es decir, cómo es la reacción del maíz, de la planta maíz, en función de la luz, porque podemos decir que cada planta tiene su propia reacción. Y también mostrar el YPFD. Aquí por debajo tenemos el flujo lumínico, tenemos el flujo radiante en vatios, tenemos la potencia de la luminaria y por eso nosotros podemos crear la relación entre el flujo en unidades par y la potencia. Flujo que está puesto aquí por debajo, que es el PPF, Photosynthetical Photon Flux, que se exprime en micromoles por segundo. Y también tenemos el parámetro importante que es el YPPF, que tiene este valor. Aquí el programa me muestra la relación entre los dos y por fin me muestra la relación entre el apartado rojo y el apartado azul, el RB. Una vez que hemos importado y mirado los resultados, podemos pasar a ver, por ejemplo, la matriz, porque nosotros hemos hecho una importación y como se puede ver aquí, automáticamente el programa pasando entre lumínico y horticultural hizo la conversión de la matriz fotométrica en una nueva matriz, siempre matriz ahora fotométrica, pero en unidades intensidades par, es decir, en micromoles por esteradian por segundo. Como se puede ver aquí, en esta matriz no hemos hecho una normalización porque sabemos que los valores que conseguimos aquí teóricamente tienen que ser iguales. Y aquí no pasa, porque claro, cuando nosotros ensayamos en nuestro laboratorio, nosotros pasamos a cero muchas veces, todas las veces que terminamos con un plano y pasamos al otro plano. Siempre el programa mide a cero. Pero teóricamente, siendo gamma cero el polo sur y 180 el polo norte, claro, nosotros en estos polos tenemos que poner exactamente el mismo valor. Y por eso nos ayuda esta función que está aquí disponible. Tenemos que entrar en editar y normalizar. Automáticamente el programa hace un cálculo y me pone todos los valores a cero al mismo valor. Aquí puede ser que en este trabajo de conversión, de normalización, nosotros podemos llegar a un valor de eficiencia que sube un poco el valor de 100% en tema de eficiencia. No hay problema porque simplemente pulsando sobre este valor de 100%, automáticamente me pone todo correcto al 100%. Aquí el programa me muestra el PPF de la fuente y el PPF de la luminaria. Esta es una antigua herencia. ¿Por qué? Porque antes, con las lámparas convencionales, se medían antes las fuentes y después la luminaria donde se había puesto la fuente. En este caso, ahora con los LEDs, esto no sirve más porque nosotros siempre medimos
prácticamente el 99,99% de los casos medimos siempre considerando la fuente igual luminaria, es decir, que nosotros medimos la luminaria y ya está, no tenemos que realizar el otro ensayo. Y es por eso que, está claro, la eficiencia me sale al 100%. Es por eso que han introducido este concepto de la eficacia, para tener un parámetro siempre de referencia para evaluar cuánto es buena la emisión, cuánto es bueno el trabajo hecho por parte de la luminaria. Una vez que tenemos la matriz en unidades par, en intensidades par, claro, nosotros podemos pensar de rellenar nuestros datos fotométricos y color espectrométricos con otras informaciones. Por ejemplo, podemos pensar de añadir las imágenes. Por ejemplo, aquí puedo arrastrar y pegar y añadir esta imagen. Pero puedo también abrir esta ventana que se abre desde aquí, gestión imágenes, y añadir otras imágenes. Por ejemplo, hasta ahora nosotros hemos trabajado para muchos años con los ficheros LDT y con los antiguos ficheros IS. Estos ficheros se han introducido en los años 1986, el fichero IS, y 1990, el fichero LDT, el ELUMDAT. Son ficheros muy sencillos y sobre todo ficheros que no permiten incluir la imagen del producto. Es decir, que cuando nosotros ensayamos en nuestro laboratorio, nunca sabemos, si no tenemos otra herramienta particular, interna, a cada fabricante, a cada empresa, a cada laboratorio, no tenemos la oportunidad de conectar directamente la luminaria, los datos ensayados con la imagen de la luminaria. Y sobre todo, por ejemplo, podría ser interesante añadir también un particular de las lentes, porque desde aquí yo puedo directamente abrir y hacer un zoom sobre la imagen y ver en detalle el particular. Si regresamos otra vez, podemos pensar de añadir el driver, podemos pensar de añadir las referencias, cómo se ha ensayado la luminaria. Y, por ejemplo, aquí podemos insertar también imágenes de los instrumentos. Por ejemplo, hemos utilizado el luxómetro, hemos utilizado el espectroradímetro. Es decir, que todas estas informaciones van a rellenar la información de forma más completa, de forma total. Y cuando nosotros vamos a grabar esta información, podemos después utilizar el mismo fichero y sacar las informaciones de forma más rápida. ¿Por qué? Porque abriendo un fichero yo ya tengo todas las informaciones disponibles. Por ejemplo, esto para el tema de las imágenes. Si nosotros entramos en esta sección, podemos, por ejemplo, añadir el listado de los instrumentos. ¿Y cómo se hace? Simplemente desde aquí yo tengo que entrar en instrumentos y tengo que seleccionar la lista de todos los instrumentos. Desde aquí puedo pasar, por ejemplo, puedo pasar a normas y, como antes, entrar aquí y seleccionar que hemos hecho un ensayo, porque esto es otro punto importante. Nosotros, hasta ahora, utilizando el fichero LDT, no obstante exista un estándar, el estándar de Europa, el 13032, que nos dice que se tiene que realizar los ensayos según, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, cuando utilizamos un fichero LDT, nunca sabemos cómo ha sido realizado el ensayo, si lo hemos realizado según EN 13032, sino según
LM79, el estándar norteamericano. Y esto es importante porque en función de cada estándar nosotros sabemos que tenemos que entregar otras informaciones, como por ejemplo, aparte de las informaciones de los estándares, las incertidumbres, porque esto es otro tema que está muy bien declarado en nuestro estándar. Se tienen que definir las incertidumbres de cada tipo de ensayo, como por ejemplo el ensayo de flujo, el ensayo de los parámetros de color, del espectro, etc. Y aquí nosotros damos la oportunidad de poner también el listado de los parámetros que se utilizan, que se han utilizado en el ensayo, en los dos ensayos, y aquí me pone las incertidumbres relativas. Desde aquí, ¿qué podemos realizar? Está claro que nosotros podemos analizar todo el tema. Como podéis ver, a través del espectro, nosotros conseguimos las coordenadas color. Y es automáticamente el programa que va a leer las coordenadas color y convierte las coordenadas en el propio color, que es este. Es decir, rellena el diagrama polar y todos los diagramas, y no solo, porque también podemos analizar la fotometría en 3D, rellena todo en el color propio del espectro integrado. Ahora, ¿qué podemos realizar? Tenemos que guardar el archivo, guardar nuestro fichero. Y claro, nosotros no podemos pensar de guardar todo en LDT, porque está claro que el LDT nos no permite de guardar los espectros. Por eso nosotros aquí ponemos test ORTI. ¿Y qué utilizamos? Nosotros podemos utilizar ficheros que permiten, ficheros más avanzados que el fichero LDT, que el fichero IS LM63, como por ejemplo el OXL, o XL, que es el fichero que nosotros hemos introducido en el 2007, es decir, que hace muchos años que tenemos este fichero. Y es al final un fichero muy potente que nos permite de realizar muchas cosas. Este fichero es un fichero en XML, es decir, un fichero que nos permite de evolucionar. Se puede evolucionar este fichero todas las veces que nosotros necesitamos algo más en particular. Por ejemplo, si nosotros queremos añadir otros elementos, otras funciones, otros valores, nosotros lo podemos realizar de forma muy sencilla. No se puede realizar de la misma forma sencilla con un fichero LDT y es por eso que se ha prácticamente utilizado un fichero parado como evolución por todos estos años, porque la estructura del fichero LDT es muy particular, es muy rígida y no permite de ser tan flexible según las necesidades del mundo de hoy. Con el fichero XML, con lo XL, esto se puede realizar. Se han después, en los últimos años, en el 2018 y en el 2019, introducidos dos otros ensayos, que es el TM33 del 2018 y ahora con una versión más actualizada del 21, y el UNI, aquí en Italia, el UNI 11733. Estos dos ficheros son hermanos porque vienen de una cooperación que hemos realizado aquí en Italia con IS de Norteamérica. Y son prácticamente iguales las primeras 5 partes. Después hay otra parte que está en función de cada ley, de cada estándar de cada estado. Y esto lo hemos utilizado, por ejemplo, aquí en Italia para añadir todo el tema de alumbrado público, que es una ley del Estado. Es decir, que a través
de este fichero nosotros podemos manejar en la sección 6 todos los parámetros que se refieren a alumbrado público. ¿Cuál es la desventaja que tienen estos dos tipos de fichero, formatos? No permiten de guardar parámetros aparte de matriz de las intensidades, espectros y unos parámetros fotométricos de espectros y unos parámetros de prácticamente el listado de instrumentos utilizados para realizar el ensayo. Es decir, que no son tan flexibles como podría ser el OXL, que permite, por supuesto, de guardar todos los parámetros. Es decir, que si nosotros ahora cerramos este producto, regresamos aquí y arrastramos y pegamos, y simplemente con esta simple operación podemos regresar a mirar a todos los parámetros, como las normas, como los instrumentos, como las incertidumbres, como el espectro. Como podéis ver, sigue siendo en horticultura y automáticamente me muestra los parámetros relativos. Ok, hemos acabado todo el apartado de gestión de datos. Como podéis ver, es por fin bastante sencillo todo el manejo. Y pasamos ahora a utilizar este ensayo en un proyecto lumínico en horticultura, es decir, utilizando directamente los parámetros horticulturales. Entramos en el LightCalc y, por ejemplo, nosotros arrastramos un fichero de XF. Esto es el fichero de XF y es un fichero 2D, donde nosotros tenemos que analizar la relación entre unidades de XF, porque el fichero de XF no trae la información de las unidades y se tiene que convertir unidades de XF en unidades en metros, que es la medida que nosotros utilizamos en todo nuestro programa. Una vez que confirmamos, definimos correctamente todos los parámetros, podemos confirmar. Nos sale donde aparecen todos los layers, las capas que constituyen el fichero. Si confirmamos, aquí va a aparecer el fichero. Podemos añadir una retícula a través de visualizar, como se ve aquí, y desde aquí tenemos que construir nuestro cuarto. Aquí, si es un cuarto regular, utilizamos esta opción, proyecto guiado para interiores. Esto es nuestro cuarto y se tiene que utilizar proyecto avanzado para interiores. Pulsando sobre la X del teclado, arrastramos el punto del fichero de XF, pulsamos con el botón izquierdo de nuestro ratón y definimos el perímetro de nuestro cuarto. Y una vez terminado, puedo pulsar Intro para cerrar el perímetro. Aquí definimos la altura del local, la altura del plano de trabajo, los colores de las paredes, que se pueden cambiar simplemente pulsando 2 veces sobre el color, lo aceptamos y automáticamente aquí el programa me propone el factor de reflexión, el valor de la reflectancia correspondiente al color elegido. Claro, pero se puede, sin embargo, se puede cambiar en función de las necesidades. Si nosotros confirmamos, ahora tenemos el cuarto.
Suponemos que en este cuarto nosotros queremos utilizar el fichero que hemos creado hace poco. Entramos aquí y simplemente arrastramos y pegamos. Aparece la luminaria y claro, no sabemos muy bien cómo posicionarla. ¿Por qué? Porque estamos en una visión en perspectiva. Necesitamos que sea, por ejemplo, en 2D. Podemos subdividir las vistas en dos y, por ejemplo, aquí tener una vista superior por encima. Reducimos y claro, aquí podemos, a través de este L grid, podemos poner la luminaria donde queremos. Desde aquí puede ser que, por ejemplo, si nosotros añadimos muebles, podemos pensar que esta es una estructura que añadimos, que podemos reescalar, donde iremos poner nuestras plantas. Y claro, esta la ponemos así, la podemos rotar de 90 grados. Ok, y la ponemos aquí al lado. Claro, esta luminaria ahora la ponemos un poco más a la izquierda y duplicamos esta luminaria. Si pulsamos sobre la O del teclado, yo puedo ir perfectamente en vertical o perfectamente en horizontal. Si la dejo, puedo poner en forma libre. Ok, aquí me propone 4 luminarias, confirmo y ahora hemos añadido 4 luminarias. Desde aquí puedo pasar a ver los cálculos, pero antes tenemos que mirar una cosita. Es decir, que ahora estamos en un cálculo visual, porque claro, nosotros tenemos una matriz que es también una matriz de intensidades que el programa puede convertir automáticamente. Pero yo quiero realizar un cálculo en horticultura y por eso tengo que seleccionar horticultura 400-700 nanómetros. Desde aquí, ahora mi cálculo se ha modificado, mi gestión se ha modificada y desde aquí puedo simplemente pasar a calcular y claro, una vez que se ha terminado el cálculo, el programa me permite de visualizar los PPFD, es decir, el Photosynthetical Photon Flux Density, que es el paralelo de las iluminancias que calculamos en tema lumínico. Desde aquí, simplemente con un doble clic, yo puedo visualizar sobre el plano de trabajo la densidad ppf horizontal del plano de trabajo. ¿Y qué puedo realizar desde aquí? Puedo convertir la información numérica, la puedo convertir en isolíneas, por ejemplo. Puedo convertir en falsos colores. Si regresamos a isolíneas, puedo entrar en la sección modificar y desde aquí puedo manejar todas las curvas. Por ejemplo, si no quiero tener todas estas porque son bastantes, son demasiadas y no necesito todas las curvas que el programa me muestra por defecto, yo puedo simplemente puedo modificar mi espectro y, por ejemplo, puedo decir que necesito el 50 más el 10 y que estos tengan un color particular.
Y si confirmo, automáticamente el programa me va a mostrar estos colores. Estas líneas ISO densidad ppf horizontal. Claro, el cálculo se ha realizado directamente, como se puede ver aquí, en unidades par. Es decir, que nosotros no necesitamos ningún tipo de conversión. No es que calculamos en luxes y después tenemos que decir que no son luxes, son densidades ppf, que sea. No, automáticamente aquí el programa me permite de calcular en forma espectral directamente en unidades par. Y esta es una gran ventaja, como podéis imaginar. Claro, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa calcular de forma espectral? Significa que automáticamente el programa me muestra directamente el cálculo y mezcla los colores, porque, por ejemplo, aquí tenemos un color que mezclándose con el color que viene de la luminaria, que hemos visto es algo fucsia, me permite de tener este color rojo en las paredes. Claro, en función del color de las paredes, la mezcla del color fucsia que viene de la luminaria con el color de la pared me da el color final, que es el color mezclado. Y esta es una otra gran ventaja que nosotros tenemos, porque calcular de forma espectral nos da una flexibilidad inmensa. Una vez que estamos a este punto, nosotros podemos desde aquí seleccionar los parámetros que queremos utilizar para las impresiones. ¿Y cómo se realiza? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la densidad en falsos colores, curvas isolíneas, densidad como valor, pero podría ser interesante tener una sección, y esta sección un zoom, y esta sección la podemos realizar de forma muy sencilla seleccionando zoom, crear zoom regular y irregular, y desde aquí yo puedo definir un área y esto es mi zoom, porque necesito automáticamente, el programa me muestra los valores correspondientes y con los parámetros de uniformidad. Esta herramienta me permite de definir un rectángulo. Teniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, me crea automáticamente un rectángulo. Si no, también me permite de crear, no, aquí prefiero utilizar la visión en general, y desde aquí yo puedo ir buscando los valores también en una forma irregular. Una vez que hemos terminado, podemos pasar a imprimir. Me aparece esta ventana donde tenemos el resumen de todos los valores de todos los resultados que hemos seleccionado y los otros elementos. Y desde aquí puedo seleccionar el idioma de impresión. Nosotros tenemos un total de 25 idiomas y pasar a la vista preliminar. Desde la vista preliminar tenemos la portada, tenemos el sumario, tenemos el resumen de datos de proyecto y resultados, también con las informaciones de las luminarias. Es decir, que aquí mostramos la imagen de la luminaria y su diagrama polar. Datos de la fuente de luz, el cálculo energético en función de cada superficie, una vista lateral, en este caso, el resumen de las luminarias y el resumen de los enfoques, en caso se necesita
poner los enfoques, porque si no, solo la tabla resumen de las luminarias puede ser en muchos casos más que suficiente. Aquí tenemos los valores de intensidades par, de PPF intensidad horizontal. Después otra sección con la numeración de las luminarias, con las curvas Isolux, como se puede ver aquí, las distintas secciones, los distintos zoom que hemos realizado. Ya está. Esto simplemente es cómo se puede manejar un proyecto. Claro, una vez analizado los resultados, yo puedo regresar en modificar y aportar, por ejemplo, unas modificaciones que podrían ser, por ejemplo, que voy a sacar esta luminaria y la voy a duplicar también en esta dirección. Es decir, que en lugar de poner 4 luminarias, cambiamos y ponemos 3. Confirmamos y desde aquí regresamos a calcular. Y otra vez, como podéis ver aquí, el programa, porque yo anteriormente ya había seleccionado unos resultados y automáticamente el programa me permite de regresar a los mismos valores. ¿Cómo se realiza? Si nosotros, por ejemplo, queremos esta parte visualizarla también en falsos colores, añadimos falsos colores, después podemos realizar desde esta sección, podemos realizar el zoom, como ya hemos visto. El programa tiene una memoria y nos puede permitir de regresar a los mismos zooms. Y desde aquí, ¿qué hago? Para que después se vayan a añadir automáticamente. Simplemente añadir resultados. Es decir, que si regresamos aquí, aportamos una modificación, como podría ser el desplazamiento de la herramienta o, por ejemplo, añadir otra herramienta, porque desde aquí yo podría también duplicarla. Y después desplazarla así y desde aquí regresar de nuevo a calcular. Ok. Claro, ahora no necesito más seleccionar de nuevo los resultados porque ya aparecen todo aquí. Y si, por ejemplo, yo quiero poner esta imagen en la portada, por ejemplo, tengo que realizarlo en esta forma, cálculo la cámara, captura de pantalla, y, por ejemplo, aquí podría poner también los resultados en falsos colores, como se puede ver aquí, y poner el logarítmico. Confirmamos y otra vez capturamos esta vista. Entramos ahora en impresión y como podéis ver en la portada se ha añadido la primera imagen. Pero pulsando 2 veces aquí yo puedo entrar en la carpeta donde tengo también los otros, la otra imagen que he creado y yo la podía cambiar. Pero en todos los casos el programa me pone aquí las 2 imágenes y si quiero añadir solo la última como último elemento de las impresiones, yo puedo dejarlo así. Aquí aparece la portada con la imagen. Desde aquí puedo seguir analizando los elementos que ya hemos visto anteriormente, los zooms, las curvas Isolux con las luminarias y por fin tenemos el 3D, la imagen del 3D con falsos colores. Un tema interesante podría ser la gestión del mismo elemento que hemos creado, es decir, el fichero OXL,
a través del banco de datos, porque el programa incluye también un banco de datos que es un banco de datos abierto. ¿Qué significa? Significa que yo puedo utilizarlo para añadir información que vienen de los fabricantes, si ellos han puesto a disposición del mercado el web catalog, si no, teniendo un fichero que podría ser un fichero LDT, un fichero cualquier, yo puedo añadirlo y utilizarlo después. Por ejemplo, esto es el módulo ListWin. Si quiero añadir la fotometría horticultural que hemos creado hace poco, yo tengo que insertar aquí una nueva carpeta que va a ser Oxitec. Oxitec A, por ejemplo. Añadimos, claro, yo puedo insertar todas las otras informaciones, pero las informaciones imprescindibles son las primeras dos. Ahora tengo Oxitec A, abro la carpeta donde tengo el fichero OXL, arrastro y pego. Y automáticamente ahora el programa está manejando todo para importar la fotometría, para importar el espectro y todos los datos de la luminaria. Claro, necesita un poco porque es un montón bastante pesado de informaciones. No tenemos, por ejemplo, 80.000 valores de espectro, pero por lo menos tenemos un 15, 20.000 valores en total. Y el programa necesita un poco de tiempo para guardar todos y convertir todos. Una vez que hemos importado el fichero en el banco de datos, claro, esto se queda en un banco de datos. No es como tener miles de ficheros LDT en una carpeta y no tener una gestión ordenada. Como podéis ver, ha terminado. Aquí tenemos las imágenes, dos de las imágenes que hemos conectado a la luminaria. Aquí tenemos el diagrama polar. Desde aquí, por ejemplo, yo puedo, si nosotros cerramos esta en el photo view y regresamos a el catálogo en ListWin, yo puedo pulsar sobre PV, sobre photo view, y automáticamente el programa me va a abrir la fotometría también aquí, donde yo puedo seguir analizando de una forma más detallada la información de la luminaria. Claro, desde aquí, ¿qué puedo realizar? Puedo realizar, por ejemplo, algo interesante, porque no solo el programa, el Lightstar, permite de manejar datos fotométricos, de espectro, imágenes, etc. Permite también de manejar con la misma fotometría también otros tipos de ficheros. Si nosotros, por ejemplo, editamos este y entramos en el editing, en la visualización de los datos de la luminaria, yo puedo seguir añadiendo otras informaciones, por ejemplo, cuál es la aplicación, etc. Pero, por ejemplo, puedo añadir ficheros asociados. Aquí ya nosotros podemos ver que tenemos todas las distintas imágenes que se refieren al mismo producto. Las referencias, los instrumentos utilizados. Pero yo puedo seguir añadiendo otras informaciones. Porque, por ejemplo, si selecciono añadir documentos vinculados, yo aquí puedo, por ejemplo, insertar, si hago doble clic aquí, puedo insertar un fichero XLS. Y, por ejemplo, este fichero XLS es algo que saco desde aquí, donde tengo este fichero que ahora vamos a analizar. Es el fichero que, por ejemplo, viene del laboratorio donde hemos grabado en este fichero, por ejemplo, la fecha cuando se ha realizado el ensayo y
la hora y la posición y todos los parámetros que se refieren a cada posición. Es decir, antes de empezar el ensayo de cada plano, el programa me graba los parámetros y esto nos sirve para analizar la estabilización del ensayo en el tiempo del ensayo mismo. Y una vez que yo elija se va a añadir aquí, guardamos el producto y una vez terminada la grabación de todos los datos, el programa me dice producto guardado y si cerramos esta ventana, yo puedo ver que a este producto hemos añadido este fichero XLS con todos los parámetros que hemos visto hace poco. Y una vez que yo tenga el ensayo y toda la información guardada en el banco de datos, yo puedo arrastrar y pegar la imagen directamente desde el catálogo al proyecto. Ok, hemos terminado.